El artista y su práctica entra en el modelo jerárquico de organización social de la polis en Platón, en donde hay un orden, según saberes, y quien detenta el saber y busca la verdad es el filósofo, no el artista. En este sentido, el artista y Platón en la República refiere a la pintura, imita una copia fiel, hace un simulacro visual del mundo sensible, donde puede reproducir todo lo que hay en la realidad sensible sin conocerlo realmente. Puede dibujar un árbol y ponerlo a cierta distancia del espectador y esto genera la ilusión a este de ser visto como un árbol real, por lo cual se encuentra alejado de la realidad. El arte, al ser reproductor de ilusiones, debe de ser vigilado por el Estado, para dirigir el carácter indicado, en miras al bien, la belleza y la justicia, y debe de cumplir esa finalidad, cuidándose de imitar el aspecto caótico de la realidad, como la vida de los esclavos, los deseos, obscenidad, libertinaje, lo ruin. Comprendida con Rancière, una noción de tipo policiva, que constriñe y domina las funciones y finalidades del arte, de las prácticas artísticas además del orden social. La idea de mimesis establece una relación entre las prácticas artísticas y la realidad, en las cuales la verosimilitud de la representación está mediada por una serie de normas, en palabras de Rancière, de una manera de hacer, poiesis, y una manera de ser, aesthesis, que este denomina como régimen representativo. La estética se comprende como la experiencia del sujeto, o persona en relación con el mundo, es decir, el lugar y la época que habita, en la que vive. El régimen estético designa la identidad de las prácticas artísticas. Este régimen se intenta diferenciar de la mimesis en cuanto a su base reglamentaria y excluyente de las artes definidas por su complejidad técnica y jerarquizante, muchas veces legitimado y relacionado con un poder ordenador de lo social, estatal, por ejemplo, que legisla y determina cómo se hace arte y cuál es su finalidad. Al dar en la fórmula una importancia menor a la reglamentación de la verosimilitud mimética y al darle más importancia a la poiesis y a la estesis, la refinación elevada de los sentidos del artista creador pasa a un segundo plano, y el mundo común, compartido por todos y todas las personas que lo habitan, pasan a tener un potencial poético, dado que todos tenemos una naturaleza estética con el mundo. A esta relación entre poiesis y estesis es a lo que Rancière denomina régimen estético. El trabajo que nos expone Jacques Rancière corresponde a los eventos estéticos como configuraciones y posibilidades de experiencias, que dan lugar a nuevos modos y formas de representación política dentro del espacio-mundo. Esta manifestación es de un carácter más comunitario, en el sentido de que desdibuja esa armonización constituida en fundamentos de índole natural o sobrenatural. Lo que se reivindica es una vez más la existencia del desacuerdo, en el sentido de que se da un desplazamiento de las fronteras en las que se hallaba cada individuo y entra a interactuar con el mundo por medio de su experiencia, invirtiendo así la configuración del reparto de lo sensible y recrea a su vez los espacios, lugares y tiempos determinados ahora para todos. Laura Quintana dice que los conceptos como desacuerdo, reparto de lo sensible y subjetivación política, más que ser unas ideas que definan teóricamente un fin, son conceptos con los cuales se debe experimentar en el mundo, pues es el ser ahí, es el ser de carne y hueso que vivencia y experimenta diversidad de acontecimientos en el transcurrir de sus tiempos, y por ello mismo, podemos afirmar que las prácticas estéticas son circunstanciales. Rancière nos señala que la manifestación se debe hacer desde una objetividad, sino más bien desde el lugar en que se encuentra cada uno, ahí, entre sus posibles, bajo la idea de percibir lo otro, algo que sugiere una reconfiguración. Cabe aclarar que Rancière no es que deniegue la existencia de una alternativa, solo que el hecho de señalar un modelo cerraría el paso a lo posible. No es tanto la opción de idealizarlo o de planificarlo porque podría fracasar, es más bien la construcción entre lo posible. Lo que se presenta como práctica estética es una transformación existencial, que se circunscribe de forma circunstancial, definida en un espacio y un tiempo. Puesto que decir social es involucrar un cambio radical, hecho que debe construirse. En otras palabras, es una metamorfosis que hace cada persona desde su lugar de existencia. Esta transformación la hace alguien que quiere salir de esa reiteración de actividades, de la monotonía o desde la hegemonía impuesta. Ejemplo de ello es el hecho presentado hace unos meses en el sitio del Morro, donde indígenas Misak derribaron la estatua de Sebastián de Benalcázar, mostrando, en su expresión simbólica, que los eventos estéticos no son solo el espectáculo de presenciar la exposición de unas cuantas obras de arte, antes, por el contrario, son aquello que se relaciona con la experiencia de sensible cuerpo. Esta eventualidad no fue pulsional o un acto de vandalismo, como algunos conservadores lo señalaban, fue más bien un recorte a la historia misma,
una historia construida por quienes vencieron. Este acto, significativo por sí mismo, es una irrupción dentro de la política, dentro del consenso, puesto que se rompe la relación de poder que guardaba la estatua, como representación del poder. Otra condición que la hace una práctica estética, o régimen de identificación, es que se construye dentro del mundo de lo común. En esta acción el pensamiento crítico no solo se quedó sumido en un discurso, sino que se mueve en la acción de derribarla y que quedó plasmada en la fotografía o las producciones audiovisuales. Los boletines informativos muestran muy poco de lo que es la realidad del planeta a nivel de guerras, violencia y demás. Desde esa óptica, son muy pocos los cuerpos mutilados o dolientes que vemos a nivel de lo que nos presentan. En este sentido, se hace presente una palabra autorizada, y lo visible que ésta selecciona para nosotros, es decir, la selección de la información que se nos es presentada, se derivada de una serie de acontecimientos que les ocurre a unos sujetos. Ahora bien, desde esta selección de información por parte de estos medios dominantes, hay unos cuerpos que pueden tender a desaparecer e incluso, desde la mirada o aportes de Rancière, hay un enceguecimiento por parte de los medios comunicativos en tanto se presenta una asfixia de hechos que pasan, pero que en última se esconden una realidad externa que es palpable. En este sentido, los medios de información, lo que hacen es cerrar la diversidad de imágenes que se presentan o surgen ante un hecho y lo que logran con esto, es tener el dominio de la percepción de los individuos en tanto a su sensibilidad. Lo anterior, también gira en torno a una corporalidad que es visible y otra que es invisibilizada, pero que lo anterior tiene su derivado en unos intereses por parte de los medios informativos. Para explicitar más lo anterior, es menester decir que lo que hacen los medios de comunicación, es presentarnos por ejemplo cuerpos dolidos, pero son cuerpos que no expresan o no los dejan expresar de una manera amplia y significativa en referencia a los hechos ocurridos en relación a cómo estos hayan afectado su sensibilidad, es decir, se habla de unos cuerpos silenciados, los cuales son presentados pero de una forma tergiversada por los medios dominantes que buscan estar dentro de esa lógica dominante y no causar caos con la realidad externa. Reflexionando los puntos anteriores, la mirada renovada que hace Rancière sobre la estética nos permitió vislumbrar factores que hoy en la actualidad exigen un pensar desde otra mirada respectiva en concordancia con expresiones corpóreas que manifiestan una sensibilidad en torno a una realidad palpable externa. En este sentido, el pensarse esta temática estética y estas manifestaciones nos lleva a evidenciar cómo el reparto de lo sensible y el tiempo del disenso son factores cruciales que demarcan un quehacer político que haga visible una parte que ha sido invisibilizada.